Un 4-4-2. No, mejor un 4-3-1-2. Más bien una línea de 5. Somos alineados. Una estrategia distinta. El fútbol analizado a la antigua para la generación de Netflix y Spotify. Bienvenidos a una nueva emisión de Alineados, una estrategia distinta. Y como venimos analizando la semana pasada los equipos de primera división, hoy nos toca analizar a un equipo que logró el ascenso el año pasado y dentro de todo logró una buena campaña, que es Argentino Junior. Para este análisis me va a estar acompañando como siempre Lucas Banner. Hola Alexis, ¿cómo estás? Todo bien. Muy contento de estar acá una vez más. Bueno, y hoy analizaremos el equipo de Berti. El equipo de Berti, que tuvo un legado bastante importante, que fue la etapa de Heinze. Y una etapa que le puso la vara muy alta. Heinze logró no solamente salir campeón de la B Nacional, sino también lograr un gran circuito de juego que fue muy apoyado por la hinchada. Uh-huh. ¿Y qué me podrías, metiendo ya de lleno sobre Berti, qué me podés decir como su transición como futbolista? Bueno, como futbolista se inició en Newell's Old Boys, mediocampista creativo. Ya con el devenir de los años se convirtió en un 5, aprendió a marcar, claro, por así decirlo. De Newell's pasó al Atlas de México. Allá en México estuvo un par de años, no demasiado. Y ya sí se fue al América de Cali en Colombia, en donde jugó varias temporadas y lo hizo de buena manera. Ya después se vino a Boca en su vuelta a la Argentina y la verdad que no le fue bien en Boca. Tuvo muchas lesiones, varias operaciones y la verdad es que nunca se pudo recuperar para volver bien al fútbol. Se retiró y se dedicó a ser ya ayudante de campo, siempre ligado al fútbol, pero como colaborador y demás, pero nunca más dentro de la cancha. Y hay que recordar que como ayudante de campo estuvo con Marcelo Bielsa en aquella selección de Chile. Así que escalonó bastante. Llegó bastante alto para ser un ayudante de campo y trabajó con alguien, uno puede querer o no, pero un gran técnico. Y sí, alguien que de antemano sabe de fútbol. Sí, que sabe de fútbol no lo puede discutir nadie. Y bueno, también tuvo su paso como futbolista en Newell's y también como técnico. Primero dirigiendo las inferiores en el año 2013 y luego inmediatamente pasa a dirigir la primera división luego de la salida de Tata Martino. Claro, pareciera que se vuelve a repetir la historia como le pasa acá con Heinze, porque el Tata Martino en su momento había dejado la vara muy alta, campeón, reconocido por todos como el mejor del fútbol argentino en su momento, con muchos ídolos en cancha y demás. Y bueno, en su momento empezó yéndole muy bien y terminó totalmente desdibujado, a tal punto que Martín Tonso, sí, un mediocampista por afuera, con suerte un wing, era el 9 titular de ese equipo. Para Alfredo Berti por lo menos fue de muy bien a muy mal. Sí, hay que decir que tuvo en sus primeros 11 partidos, sumó 26 puntos y luego de perder ese partido contra Atlético Nacional por la Copa Libertadores, ahí decidió ponerle punto final a su mandato. Es que como te decía, se había desdibujado absolutamente. Newell's había quedado con la vara muy alta y no volvió a rendir ni en juego ni en puntos como se esperaba que lo hiciera, ¿no? Y además, siendo como una de sus primeras experiencias como técnico, le tocó agarrar un fierro caliente dentro de todo, porque se tuvo que poner a la par de lo que era Tata Martino y digamos que no llegó a llenar los zapatos. Y en su momento no, veremos cómo le sigue yendo en su carrera. En ese momento, encima, detrás del Tata, todo lo que significa Newell's, no solo en lo que había logrado, que había zafado el descenso peleando torneos ese Newell's. Y bueno, hay que decir que apenas pone punto final en Newell's, en ese mismo año, en el 2014, asumen a Aldo Civi en aquel momento jugando en la B Nacional. Y hay que decir que ahí estuvo 15 partidos donde luego de la derrota con Colón decidió rescindir su contrato. Le fue bastante bien, tuvo 7 victorias y 4 derrotas.
así que dentro de todo terminó redondeando un buen pasar, y ya en el 2017 asumió en Independiente Rivadavia, que ahí fue lo mejor que vimos de Berti, donde el objetivo en ese momento de Independiente era mantener la categoría, y lo hizo de gran forma, ya que ganó 8 partidos, empató 5 y perdió 3, en un equipo que no tenía muchas chances de quedarse en la B Nacional. No, seguro. Venía mal en los promedios, venía siendo vapuleado en sus partidos y con uno de los planteles más baratos, digamos, con muy poco presupuesto, Berti logró lo que todos decían que era imposible, que era mantener a Independiente Rivadavia en la B Nacional. Todos los años le pasa lo mismo a Independiente Rivadavia, todos los años pelea por no descender y a veces mete un lindo campeonato. Bueno, pero Berti en su momento pudo hacer un gran torneo con Independiente. Y luego le llegó la gran oportunidad de dirigir a Argentino Junior, que venía a ascender de la B Nacional de la mano de Gabriel Heinze, con lo que significa eso, otra vez volver a tener un cargo importante, otra vez volver a agarrar como un cierto legado de lo que dejó un buen técnico. Claro, y encima en un club como Argentino Junior, que es un gran club, una institución muy importante para el fútbol argentino, agarra un club que venía jugando muy bien, siendo aceptado por todos los hinchas argentinos. En mi opinión, para su momento era el primero o segundo mejor club que mejor fútbol desarrollaba, a pesar de la categoría. Y bueno, tras Heinze que se va y varios jugadores que se le fueron a ese Argentinos, el club había quedado con muy buen fútbol en los ojos del hincha, desarrollaba un gran juego, de los mejores de la Argentina en su momento, y como decíamos, la línea había quedado muy alta, ¿no? Sí, además no solamente para todo, creo para todos los hinchas del fútbol argentino era un gusto ver jugar a Argentino Junior. Sí, sin duda. Y bueno, y Berti llegó y digamos que tampoco le fue tan mal, pero no fue lo mismo. No fue lo mismo. Hubo un buen recambio de jugadores. El juego que planteaba Heinze y el que plantea Berti son muy distintos, no solo desde los nombres, sino desde lo posicional. Digamos que tuvo un nivel regular, se mantuvo a mitad de tabla, si bien, como dijimos, no mostró el nivel futbolístico que tenía en la B Nacional. Hay que decir que tuvo unas buenas victorias, que fue ante Racing por 2-0, donde encontró los goles sobre el final, con 2 de sus refuerzos de la temporada, que eran Mauro Quiroga y Leandro Pisculici. Tuvo también una gran victoria ante Rosario Central por 3-1. Volvió a repetir ese mismo nivel futbolístico con Banfield, ganándole 3-2. Y hay que decir que, sin lugar a duda, el mejor partido de Argentino Junior en la temporada fue la victoria de 2-0 contra Boca, que ahí sí se pudo ver un juego muy asociado y muy parecido a lo que planteaba en ese momento en la B Nacional. Estuvo peleando por la clasificación a una Copa Internacional y yo creo que cumplió el objetivo, que era mantener la categoría. Bueno, entonces muy importante para el bicho porque venía de varios años de ascender. Lástima que Berti es un técnico que busca ser ofensivo, ¿sí? Que va a buscar el arco de enfrente, pero muchas veces se equivoca las formas con respecto a su rival, ¿sí? O sea, no sabe leer del todo bien los partidos. Quiere decir que Berti siempre plantea un 4-3-3, por lo menos en este Argentino Junior, pero que lo fue modificando con la llegada de Leandro Pisculici, que ahí ya tuvo que improvisar, de cierta manera, de cambiar la táctica para poder darle lugar a Pisculici para que se encargue de cierta manera de la organización del juego de Argentino Junior. Hay que decir que en ese esquema Pisculici siempre se movió por delante del doble 5, que era Machini y Montero, y por detrás de Lucas Barrio. Pisculici en este Argentino Junior es el que se encarga de organizar el juego, o sea, en qué momento atacar, en qué momento defenderse sosteniendo la pelota, y en qué momento también jugar al contraataque. Es un gran refuerzo que dentro de todo la gente está conforme, el hincha Argentino Junior está conforme con el nivel que sostuvo durante la temporada. Por otra parte, este equipo de Berti hay que decir que construye su camino al arco rival con cierta paciencia. Por lo general suele mover de derecha a izquierda la pelota para luego avanzar rápidamente a los 3/4 de cancha. Después otra cosa muy curiosa que tiene Argentino Junior, que si bien no le dio
dado mucho resultado, pero es un equipo que suele probar mucho de afuera del área. Claro, y encima tenés a Lucas Barrios y a Pisculichi como para pegarle de afuera. La pelota parada, el otro día vi el partido de Argentinos y se la reparten entre ambos. Depende a quién le queda más cómodo, le pega. Tenés dos grandes pegadores, como decía. Y sí, Bertis tuvo que modificarse porque, bueno, tenés a Pisculichi. En Argentinos no le vas a decir que no. Obvio. Y por otro lado, que siempre era obsecuente del 4-3-3, Berti. Siempre sus equipos se paraban así, no importaba quién esté. Se ve que en Argentinos se encontró con una personalidad importante, con un jugador que no quería tener afuera el esquema y se tuvo que acomodar él y no el jugador a su esquema. Y a veces también es positivo de ese punto de vista que un técnico pueda variar su esquema táctico o su forma de estilo de juego y adaptarlo según, ya sea un jugador es esencial para el equipo o según el rival que tenga enfrente. Y en el plano defensivo, ya para ir cerrando el estilo de juego de Argentinos Juniors, hay que decir que le costó un poco, siempre fue muy desbordado por las bandas y la mayoría de los goles que tienen contra Argentinos Juniors vienen por los laterales. El problema que tienen los laterales argentinos es que además de que son lentos, he visto varias veces que les cuesta leer cuándo pasar. Y cuando pasan al ataque, como son lentos, queda pagando con algún relevo mal hecho. Acordémonos que el doble 5 muchas veces es Machín Montero. Machín no juega de 5, no sabe hacerlo, en mi opinión no lo sabe hacer bien y por eso queda pagando. Y con respecto a los jugadores importantes que tuvo en esta temporada, ¿qué nos podrías decir, Lucas? Bueno, ya mencionamos a Pisculichi y a Lucas Barrios. Pisculichi, el que todos recordamos de que viva el fútbol, Pisculichi, jugando para River. Bueno, muchos años de carrera, cantidad de equipos en el exterior, ha jugado mucho en Arabia, y ahora en su vuelta a Argentinos es la manija del equipo, es quien dispone los tiempos del equipo. Lucas Barrios, nacionalizado paraguayo, 2 mundiales, cantidad de tiempo jugando en Alemania para el Borussia Dortmund. No voy a descubrir nada. No, es un delantero de alta categoría. De alta categoría que tenemos la suerte que esté en el fútbol argentino defendiendo los colores del bicho, ¿no? Y también, a ver, ya lo mencionamos, Machín, su vuelta a Argentino, volvió hace un par de años, pero le hace muy bien al equipo, nunca dejó de ser titular. Y tenemos a estos jugadores que son referentes, que tienen historia. ¿Cuáles son la nueva generación que tiene Argentinos Juniors? La nueva generación son 3 hermanos, son los hermanos McAllister, y tiene un jugador por línea encima, McAllister padre, si quiere. A ver, McAllister, toda una institución en Argentinos Juniors, y ahora sus 3 hijos están jugando. Uno es lateral, uno es mediocampista y uno es delantero. La verdad que el mediocampista y el delantero, en mi opinión, son los que más valen la pena. El delantero sabe abrirse muy bien y jugar por las bandas, y el mediocampista de corte, pero también tiene muy buen pie para jugar de primera sin ningún problema. De cierta manera, Argentinos Juniors tiene jugadores de gran categoría que sabe potenciarlo también con los juveniles. Los juveniles tienen en quién descansar, y los grandes tienen quien los complemente para el momento en el que hay que meter y correr un poco más. Argentinos Juniors, por empezar, cumplió con el objetivo de mantener la categoría. Si bien no lo hizo como esperaban todos los hinchas, que mantenga ese nivel futbolístico de la mano de Gabriel Heinze, hay que decir que cumplió. Estuvo peleando por clasificar a una Copa Internacional, y es un equipo que dentro de todo, en algunos pasares de los partidos, se vio una asociación futbolística, se vio una propuesta de juego, y en otros partidos fue un equipo con mucho más sacrificio, y que hay que decir que las derrotas que tuvo durante todo el campeonato fueron siempre por la mínima diferencia. Entonces eso también de cierta manera es algo positivo en este recambio que se ve de Argentinos Juniors. Claro, sí, diría que un equipo que se supo mantener de buena manera en primera, algo que Argentinos no podía hacer con fuerza y con ciertos argumentos futbolísticos, pero que le falta una vuelta de tuerca para ser un equipo que pueda pelear por algo seriamente. Ahí pasaba las últimas palabras de Lucas Banner. Nosotros nos estamos reencontrando la semana que viene para seguir analizando más
el fútbol argentino. Nos estamos viendo, Lucas.